Esta es la tercera entrega que estamos haciendo en relación al tema que nos ocupa. Creemos que hemos puesto alguna pequeña base. Es un camino largo. Tenemos que hablar de cosas bien delicadas. Y por eso sigo insistiendo en el tema, lo que está por venir. En profecía, como en visión, como en sueño, o como en revelación, o como entendimiento, bueno, podría decir muchas cosas. Uno debe estar claro, debe estar, diría yo, en consonancia, debe estandarizar criterio con relación a eventos. Entiéndase eventos como sucesos que no han acaecido, que no han ocurrido o que no se han producido. El problema estructural que enfrentamos, aquellos que tratamos de estudiar un poco de profecía, de entender un poco la visión, de entender un poco la revelación o en el entendimiento de los tiempos o la comprensión de los tiempos, es que la base en la que se edificó lo que hoy se tiene como enseñanza, como doctrina, como escatología, bueno, use el término que le parezca, es que tenemos una mala base. ¿Y por qué una mala base? Porque se han agarrado algunos principios, algunos símbolos, algunos íconos, bueno, podría seguir diciendo más, y se han o mal interpretado, descontextualizados, desubicados o se han vuelto incomprendidos. Y eso ha generado lo que siempre nosotros hemos sostenido, una especie de confusión religiosa, a tal punto que existen escuelas religiosas con distintos puntos o perspectivas con relación a lo que sería, por decirlo, el fin de los tiempos, eventos del porvenir, el futuro, el desarrollo de determinadas cosas. Bueno, no sé qué más decir, pero podría seguir diciéndolo, y ese no sería el sentido. El sentido es que en nuestra estructura que estamos montando, hemos dejado bien establecido de una manera peculiar, particular, que estamos haciendo un gran esfuerzo por ver más allá de lo evidente. ¿Por qué debe verse más allá de lo evidente? O sea, esto tiene una lógica. Y se aplican algunas lógicas, como la lógica de las cosas, por ejemplo, que también tenemos podcasts que hablan sobre ese tema, pero también tenemos que aprender a usar la lógica de la profecía, la lógica de la visión, la lógica de la revelación, la lógica de los comprendidos en los tiempos, la lógica de los entendidos. Bueno, podría mencionar un sinnúmero de lógicas que están obligados a aquellos que estudian este tipo de temas a conocer, a entender, a saber y a tenerlas. Porque en la actualidad hay mucha gente que se llena la boca, o como se dice en el argot, son sabios de su propia opinión. Y esta sabiduría de su propia opinión ha llevado a que tengan una gran cantidad de criterios,
y que se hable de un montón de instituciones que hasta se las han elaborado ellos mismos. A tal punto que tienen ganadores y perdedores, en algunos casos de símbolos o de íconos proféticos. Entonces, se enfrenta uno a un problema bastante derivado, complejo, de que los íconos y los símbolos se confunden en un remolino o en un, diría yo, ¿cómo se llama? Laberinto, y se empiezan a decir cosas que son sacadas de los cabellos, por no decir locura, por no decir, ¿cómo se llama? Falsedad. Bueno, podríamos decir más cosas. Y ese no sería el sentido. Asimismo, también se debe entender que la idea de hablar de este tema en particular, de lo que está por venir, es que debemos saber lo que nadie sabe, a ver lo que nadie ve y entender lo que nadie entiende. Con ese, eh, diría yo, parámetro o parámetros, podemos nosotros poder entender con más sentido por qué el tema de lo que está por venir. Entonces imagínense ustedes que uh, para un asunto, diría yo, de establecer algún punto, tenemos que comprender eh, hechos y circunstancias, a la par de individuos y poderes, porque no podemos separar, desligar que una persona con un determinado poder o un determinado don o un determinado conocimiento tenga capacidades extraordinarias de viajar a través del tiempo y ver, comprender, entender, captar lo que no ha ocurrido. Y entonces se podría generar una serie de interrogantes y una serie de dudas, una serie de cuestionamientos con relación a este asunto. Y podríamos generar una serie de preguntas. Una de ellas podría ser, ¿existen personas con la capacidad de ver más allá de lo que puede ver la mayoría de individuos? Existen personas que tienen la capacidad de observar lo que está acaeciendo en lugares oscuros, secretos, ocultos. ¿Podría saber alguien si en un determinado tiempo hacia adelante, hacia el futuro, va a acaecer o se va a dar o va a ocurrir algo? Porque el problema que tenemos nosotros con relación a la profecía es que mucha de ella ha sido forzada a decir algo que posiblemente ni lo diga. Un ejemplo clásico, diría yo, es las cuartetas de Nostradamus. Quienes se han embuido en el estudio de las cuartetas verán que existen un sinnúmero de libros interpretándola desde tiempos atrás, las cuartetas, y verá que se le han puesto un sinnúmero de supuestos significados
pero que no aciertan, sino que es lo más fácil que hacen estos individuos o personajes o caracteres con relación a Nostradamus. Pasa un evento y dice, ah, sí, la cuarteta tal hablaba sobre este asunto. Pero ese no es el sentido de una profecía. El sentido de una profecía es que haya una capacidad extraordinaria de que alguien, estando en un punto referenciado, en un tiempo referenciado y en un lugar referenciado, pueda ver a través de las palabras proféticas, visionarias, hacia el futuro y saber que en determinado tiempo va a acaecer o va a ocurrir algo. Pero si ustedes se fijan, eso no es lo que pasa, no es lo que ocurre, sino que todo se asocia a que acontece algo. Ah, sí, estaba escrito en tal lado. Esa no es la idea, tampoco ha sido el propósito de Dios cuando pone individuos con poderes extraordinarios para que se anticipen a las cosas. No, eso no ha sido el sentido. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en las escrituras, de manera así como vuelo de pájaro, se nos cuenta una historia extraordinaria, diría yo, compleja, complicada, digna de un análisis profundo. Obvio lo estamos haciendo aquí a manera de vuelo de pájaro rápido, sobre un grupo de individuos en un determinado tiempo que se suponía estaban eh, dedicados de por vida a prepararse para recibir al Mesías Jesús. Creo yo que muchos conocerán esta historia, solo que de manera así yo la estoy haciendo muy rápida, porque no es el sentido de contarla de manera, ¿cómo se llama?, detallada. Y estos individuos se suponía que debían de conocer, deberían, se suponía que para eso estaban, se suponía que para eso decían que eran de, que representaban a. Y estos individuos, cuando llega el Mesías, no pueden identificar, no pueden decir si es el Mesías o no es el Mesías. No pueden interpretar las profecías, que se supone que las conocían ante Dios, y el Mesías pasa por el periodo, tiempo o espacio de ellos, y nunca pudieron decir es el Mesías Jesús, el que hemos estado esperando. Bueno, hasta el día de hoy siguen esperando, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, y estos no son los entendidos, y estos no son los conocedores, y estos son los que se han dedicado toda su vida a estar estudiando las escrituras y a conocer y a prepararse. Y cuando llega la oportunidad, el momento, se les va, como que no pasó nada. Eso mismo es lo que tenemos nosotros hoy en día. Hoy en día tenemos un montón de expertos, conocedores, intérpretes, entendidos, que no dan el ancho, que no sirven para nada, que crean un montón de textos de que va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar al otro, y todavía seguimos al día de hoy esperando que pase algo. Y no pasa nada. Entonces, como ven ustedes, es un tema bastante complejo, no es fácil, no va a ser sencillo abordarlo, pero vamos a hacer lo posible, porque tenemos que aprender a diferenciar entre iconos y símbolos. Tenemos que aprender a diferenciar entre fechas y épocas, entre temporadas y entre estaciones, entre día y noche, entre regiones y países. Bueno, podríamos seguir diciendo más cosas, pero la idea no es esa. La idea es que dejamos
seguimos avanzando en este tema. No es simple, pero vamos a hacer lo más que podamos. Siempre les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico la última iglesia@gmail.com. De antemano, les agradecemos la atención a la presente